El corazón de Claudia se detuvo por un segundo al escuchar la voz al otro lado de la línea. Era una voz grave y cortante, con la amenaza velada tras cada palabra. Instintivamente, su cuerpo se tensó. ¿Quién eres?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Eso no es importante ahora, respondió el hombre con un tono calculador. Lo importante es que tenemos un interés mutuo. No querrás seguir investigando a Eduardo Valencia. Te lo advierto por tu propio bien. Claudia miró a su alrededor. Estaba en medio de una calle concurrida, pero de repente, el bullicio de la ciudad se sintió lejano, como si el mundo se hubiera estrechado alrededor de ella. Un sudor frío le recorrió la espalda. No sé de qué hablas, dijo, tratando de sonar indiferente, aunque sabía que el hombre al otro lado no se dejaría engañar. Una risa seca y siniestra se escuchó en la línea. «Ah, Claudia. No me subestimes. Sabemos quién eres y qué has estado haciendo. Sabemos de la información que tienes y con quién has estado. Es mejor que pienses bien tus próximas decisiones. Te sugiero que abandones el caso y a la señorita Flores antes de que las cosas se compliquen demasiado». La mención de Isabel fue como un puñetazo al estómago. Todo su instinto protector se activó de inmediato. «¿Qué tienen que ver ustedes con Isabel?», preguntó, su voz más agresiva de lo que pretendía. «Eso depende de ti. Si te mantienes alejada, ella estará bien. Pero si sigues adelante, no puedo garantizar su seguridad. Ya sabes cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? La gente desaparece. Los accidentes ocurren». Claudia apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que estaba en una posición delicada, pero ahora el peligro no solo la afectaba a ella, sino a Isabel. Esa realidad pesaba mucho más. «Si le hacen algo, los encontraré», respondió con una voz baja, contenida por la ira. «Y no les gustará lo que pase después». Hubo un silencio, como si el hombre estuviera calibrando su respuesta. Luego, con un tono más gélido, respondió: «No te equivoques, Claudia. No eres más que una pieza pequeña en este juego. Y las piezas pequeñas se eliminan fácilmente». El hombre colgó antes de que pudiera responder, dejando a Claudia sola, con el teléfono aún en la mano, y su corazón latiendo en sus oídos. Sentía una mezcla de rabia y miedo que luchaba por controlar. Sabía que las amenazas de Eduardo no eran vacías. Él tenía el poder, los recursos y, claramente, las conexiones para hacer que alguien desapareciera. Y lo que más temía era que Isabel fuera arrastrada en esa red por culpa de su relación con ella. Claudia necesitaba pensar rápido. Tenía que proteger a Isabel, pero también debía seguir adelante con el caso. No podía dejar que Eduardo siguiera libre, corrompiendo todo a su paso. Había demasiadas vidas en juego. Pero ahora, había algo más personal, algo que hacía imposible dar marcha atrás. Se trataba de Isabel. No podía dejarla sola en esto, no después de todo lo que había descubierto, y sobre todo, no después de lo que había empezado a sentir por ella. Sin perder más tiempo, Claudia marcó el número de Isabel. «¿Claudia?». La voz de Isabel sonó aliviada al otro lado. «¿Estás bien? Pareces alterada. Necesitamos vernos». «Ahora», respondió Claudia, sin rodeos. «Te contaré todo en persona, pero ya no es seguro seguir así». Hubo una pausa breve, luego Isabel accedió, comprendiendo la urgencia en su tono. «Te espero en mi apartamento en 1 hora». Claudia colgó y comenzó a caminar rápidamente hacia donde había estacionado su coche. Mientras lo hacía, no podía dejar de sentir que alguien la observaba. Se giró varias veces, escudriñando las sombras y las caras de los transeúntes, pero no vio a nadie sospechoso. Aún así, la paranoia se había instalado en ella. Sabía que Eduardo tenía recursos para vigilarla, para controlar cada movimiento que hacía. Subió a su coche y condujo hacia el apartamento de Isabel, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un plan. No podían enfrentarse a Eduardo de manera directa, pero tampoco podían huir. Si desaparecían, él lo interpretaría como una admisión de culpa y eso no haría más que empeorar las cosas. Lo que necesitaban era jugar de manera más inteligente,
adelantarse a los movimientos de Eduardo. Desenmascararlo, pero hacerlo de manera que no pudieran rastrearlas antes de exponerlo públicamente. Cuando llegó al edificio de Isabel, subió las escaleras 2 a la vez, sintiendo la urgencia en cada paso. Isabel abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, como si también hubiera estado esperando ansiosa. «Claudia», dijo Isabel, con preocupación en sus ojos. «¿Qué ha pasado?» Claudia entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. «Eduardo ya sabe lo que estamos haciendo. Y ha amenazado con hacerte daño si no me retiro del caso». Isabel se quedó en silencio por un momento, procesando lo que había dicho. «Sabía que esto era peligroso, pero no pensé que actuaría tan rápido», murmuró Isabel, mientras su rostro se tornaba más serio. Claudia asintió. «Es peor de lo que pensábamos. Eduardo tiene ojos en todas partes. Necesitamos ser más cuidadosas. No podemos confiar en nadie fuera de este apartamento». Isabel se sentó en el borde del sofá, su cuerpo tenso. Podía ver el miedo en sus ojos, aunque intentaba mantener la compostura. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, con una mezcla de determinación y temor en su voz. «No podemos dejarlo todo ahora. No después de todo lo que hemos descubierto». «No vamos a dejarlo», respondió Claudia, tomando asiento junto a ella. «Pero tenemos que ser más inteligentes. Necesitamos difundir lo que tenemos, asegurarnos de que, si algo nos pasa, toda esta información salga a la luz. Y también necesitamos ayuda, alguien que no esté bajo el control de Eduardo». Isabel asintió, pero aún parecía preocupada. «¿Cómo sabemos en quién confiar? Si Eduardo está tan bien conectado, cualquiera podría estar trabajando para él». Claudia respiró hondo. Ese era el problema. No había muchas personas en las que pudiera confiar. Pero en ese momento, una idea empezó a formarse en su mente. «Conozco a alguien», dijo lentamente. «Un periodista. Trabajé con ella en otro caso hace años. Es de fiar y tiene los contactos suficientes para hacer que esto explote en los medios, incluso antes de que Eduardo tenga tiempo de reaccionar». Isabel la miró con esperanza, pero también con escepticismo. «¿Estás segura de que podemos confiar en ella?». Claudia asintió. «Es lo más cerca que tenemos de una oportunidad real. Si logramos que esta historia salga a la luz antes de que Eduardo nos detenga, podríamos tener una oportunidad. No podrá silenciar a toda la prensa». Isabel pareció calmarse un poco, aunque el miedo seguía presente en su mirada. «Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo contactamos con ella?». Claudia miró su teléfono, ya tomando una decisión. Sabía que no podían esperar más. Cada segundo que pasaba, Eduardo estaba más cerca de ellas, más cerca de actuar. «La llamo ahora mismo. Pero primero, Isabel». Claudia la miró directamente a los ojos. «Pase lo que pase, voy a protegerte. No estás sola en esto». Isabel sonrió débilmente, y durante un breve instante, la tensión pareció disiparse entre ellas. Pero Claudia sabía que esto era solo el principio. El verdadero enfrentamiento con Eduardo apenas estaba comenzando.